Nuestro mejor analista, Juan Carlos Bartolota. ¿Cómo te va, Barto? ¿Cómo estás? Todo bien, Abelardo. Muy buen día, día hermoso aquí en Buenos Aires, 25,9, casi 26, podríamos decir, de temperatura. Ideal y día otoñal. Sí, 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 sí. Es un día de esos que uno disfruta, la verdad. Ni frío ni calor, ¿no? Está La muy bien. temperatura, como te vengo diciendo, es la que compro. Ojalá tuviéramos todo el año esa temperatura. Hay que ver cómo estamos para la compra. Vos que venís Y hablando tanto de la economía. no sé, por ahí le pido algún consejo a Adorni, a ver qué me dice. Está mal la situación de Adorni, sigue estando lejos de aquietarse las aguas después de la conferencia de prensa que ayer le contábamos, les adelantábamos, dejó más dudas que certezas. La situación de Adorni sigue estando en el ojo de la tormenta política del país. No, yo sé que, y después vamos a hablar de eso, en general la gente está mucho más preocupada por la situación económica, ¿no? Y surgen datos, te cuento que ya muchos analistas económicos están previendo que el mes de marzo no va a ser favorable también en números para la inflación, al menos la que espera el gobierno y la que esperamos todos, en definitiva, que es poder tener una baja de los porcentajes, ¿no? También es cierto que el presidente habló de que los números se iban a acomodar, si se quiere, para agosto, por allí, ¿no? Pero en el mientras tanto, que no es poco, el mientras tanto es lo que nos ocupa día a día, los números no están bien. Pero ya vamos a hablar de eso. Te decía, la conferencia, la esperada conferencia de prensa del jefe de gabinete no dio los resultados que se esperaba, inclusive se está hablando dentro del gobierno que le habían pedido a Manuel Adorni que tratara de no aparecer con cierta soberbia, algo que lo caracteriza, no es un antojo de quien les habla, sino de lo que transmite Manuel Adorni, y eso tampoco se consiguió, no es uno de los reproches que le hacen, más allá de que se vio una parte del gobierno acompañando a la figura de Manuel Adorni ayer. También fueron muy expresivas las caras que tenían algunos de los funcionarios como Sturzenegger, Caputo, estuvo Santiago Caputo también, ese era un dato que muchos estábamos mirando, porque la interna del gobierno sigue estando en rojo vivo, ¿no? Entre los dos sectores, uno encabezado por el propio Santiago Caputo y el otro por Karina Milei. Se puede pensar en, alguna vez se dijo, ¿no? Cuando había internas en los gobiernos, halcones y palomas. ¿Quiénes serían cada uno de esos sectores? Y estamos viendo que, digamos, yo te diría que en este momento estamos viendo pelea de halcones. No estoy viendo las palomas. No hay dentro del gobierno, porque para graficar a quienes nos escuchan, nos están viendo esa diferencia entre halcones y palomas. Se supone que un sector de un gobierno, cualquiera sea, es más propenso al diálogo, a buscar, a la búsqueda de consensos y demás, y los halcones son los que van al frente, los que pelean, digamos, ¿no? Lo que te defienden con uñas y garras y pico, en este caso, todo lo que hace el gobierno sin ningún tipo de fisura. Entonces estamos viendo más que nada una pelea de halcones. No estoy viendo palomas, no hay palomas en este momento en el gobierno nacional. Es un gobierno que endurece sus posiciones mucho más cuando se siente atacado. Y siempre en esto del argumento del gobierno, como ayer decía Adorni, volviendo a su figura, que no era un ataque contra él, sino contra el gobierno, siempre recordamos que todas estas situaciones políticas que vive el gobierno no son infligidas por la oposición, no hay denuncias de la oposición que descubrió tal cosa de tal funcionario, son cuestiones que el mismo gobierno expone por impericia, por falta de conocimiento, por varias cuestiones, exhibe constantemente. Lo que le pasa a Adorni, lo que le ha pasado a Adorni es que ha tenido primero lo que desató la tormenta, ¿no? El viaje de su esposa en la Argentina Week en Nueva York,
subida al avión presidencial, compartiendo el hospedaje con su marido en un hotel de 5 estrellas, con cierta, digamos, yo te diría casi una cuestión de no me importa nada, ¿no? De cierta impunidad, digamos, ¿no? De decir, bueno, total, nadie me va a decir nada, y sí, se dijo. A partir de eso aparece, como consecuencia inmediata, empiezan a conocerse datos. Ayer se conoció otro dato más, la compra de un departamento en el barrio de Caballito, realizada el año pasado, si mal no recuerdo, y ahí lo que todo el mundo se preguntan es, y cotejan con la declaración o las declaraciones juradas que tienen y están obligados a dar los funcionarios públicos, con un incremento patrimonial que pareciera, digo, porque siempre para cualquier dirigente político, para cualquier persona, siempre primero está la presunción de inocencia, ¿no? Hasta que se demuestre lo contrario. No hay que perder el ojo, la mirada en eso, ¿no? Pero en el mientras tanto, al no haber consistencia en la respuesta, y en algunos casos ni siquiera haber respuesta, este axioma, digamos, de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, se convierte en un boomerang, se convierte en lo diferente, en lo opuesto. Tenés que... voy a recordar un viejo entrerriano, ¿no? César Jarolaski. Decía, los políticos, a los políticos se nos invierte siempre la carga de la prueba. Es decir, somos culpables hasta que se demuestre lo contrario. Y eso es lo que tiene la función pública, y a ese victoriense lo conociste bien, en tu trabajo. Sí, muchos años, sí, chacho. En la época que fue presidente del bloque radical, ¿no? En el gobierno de Raúl Alfonsín, y posteriormente buena parte del gobierno de Carlos Menem. Pero te decía, esto es algo que pasa indefectiblemente. Por eso ayer les decíamos esto que Adorni dice, yo con mi plata hago lo que quiero. No, señor, le decía ayer y lo reitero, no es así. Usted es un funcionario público, tiene que rendir cuentas. La manera de rendir cuentas de los actos de gobierno se hacen a través de la publicación en el boletín oficial de distintos órganos dependientes justamente del gobierno nacional, donde por constitución, por leyes, están obligados a dar conocimiento de eso. Pero los funcionarios también les cabe esa obligación. No se puede pensar, a ver, Abelardo, nosotros terminamos nuestra tarea, nos vamos a nuestra casa y se terminó nuestra tarea. En el caso de un funcionario público, es funcionario las 24 horas del día. Sí. Además, imagínate un hombre de la investidura de Manuel Adorni, cualquier director, cualquier funcionario de tercera, cuarta, quinta línea debe también tener los mismos rigurosos controles administrativos legales. Absolutamente. En el momento y acá está el tema. Cargo. Claro, pero acá está el tema. Es muy bueno lo que decís, porque me da pie al otro argumento que dice, no solamente dice yo con mi plata hago lo que quiero, dice yo me fui de vacaciones y es mi dinero. Sí, ok, el tema es que las dudas que están surgiendo, y esto no es una operación política, sino es la duda que cualquier argentino puede tener, es, ok, te fuiste en un avión privado de vacaciones a Punta del Este, subiste a tu señora en el avión presidencial, te van apareciendo cada vez más propiedades, todo bien, ¿de dónde salió la plata? Tenés que explicarlo, porque tenés un cargo. Entonces tenés que explicar. A ver, Abelardo, si vos mañana empezás a incrementar tu patrimonio, ¿no? Ojalá pase, pero seguramente en unos meses vas a recibir una notificación de la AFIP o de ARCA ahora, preguntándote de dónde salió la plata, para que vos te compres, ponele una casa más, un auto más, un yate, lo que vos quieras, ¿no? Sí, es tu plata, pero tenés que rendir cuenta de dónde salió la plata. Sí.
Entonces, sí, los norteamericanos dicen que de la muerte y de los impuestos no se salva. no se salva nadie. Bueno, y en este caso a Dornin le corresponden las generales de la ley y mucho más cuando es funcionario público. Otro ejemplo de funcionario público: si vos, siendo policía, por ejemplo, cometés un ilícito, la pena es mayor, porque sos un funcionario público. Si vos le metés un tiro a alguien y no demostrás que eso fue en defensa propia o en circunstancias extraordinarias y demás, la pena se convierte, la situación se convierte en un asesinato y tenés una pena mayor por ser policía, por ser funcionario público. Entonces digo, quiero ejemplos simples para que entendamos de qué se trata, que va más allá. Insisto, pensar, lo decíamos días anteriores, Abelardo, que en una situación de debilidad de un gobierno, cualquiera fuera, la oposición no va a intentar sacar provecho, es vivir en Narnia, es vivir en, no sé, en otro planeta. Pasa acá, pasa en Estados Unidos, pasa en Europa, pasa en Alemania, pasa en Uruguay, pasa en Chile y pasa en Bolivia. Va a pasar y va a pasar siempre, porque es la naturaleza también de la propia política, es así. Entonces vos no podés, como nosotros, uno no puede aducir desconocimiento de la ley, ningún ciudadano puede aducir, digamos, uno no puede decir, me hicieron una multa, yo no sabía que acá tenía que ir más despacio. No es un argumento, no puedes aducir desconocimiento de la ley. Dornin no puede aducir tampoco desconocimiento de los deberes que tiene, no solamente como funcionario, sino de las explicaciones que tiene que dar como tal. Entonces, estamos viendo, para cerrar, un gobierno que enfrenta una dificultad política importante, porque Dornin no es cualquier funcionario. Dornin fue, voy a hablar en pasado, un funcionario muy útil para el gobierno, era el vocero del gobierno, era el que encabezaba la defensa del gobierno en su calidad de vocero, que mantuvo como jefe de gabinete, además es jefe de gabinete. Entonces, la pregunta es, un funcionario golpeado públicamente, popularmente, de tal manera, ¿le sirve al gobierno? Yo te diría que en este momento Manuel Dornin no le sirve al gobierno en la función. ¿Te acordás? Mira, me viene a la memoria Aníbal Fernández. Vos hablabas con alguien de la oposición que le pegaban, bueno, se ha comido 30.000 operaciones de la oposición, y le preguntabas, ¿vos tendrías un funcionario como Aníbal Fernández? En la intimidad, estoy hablando, ¿no? En un off the record, hablabas con un dirigente de la oposición, te decían, por supuesto, porque su rol lo cumple a la perfección. Esto es lo que pasaba con Manuel Dornin, y vuelvo a decir, hablo en pasado, hasta tanto no se modifique la situación, tengo que hablar en pasado. Hoy, Manuel Dornin no le sirve al gobierno en la función que estaba cumpliendo. Y esto es una verdad absoluta. Marto, como siempre, gracias, y esto naturalmente dará para seguir, fundamentalmente porque, como vos decías, ¿no? El rol de jefe de gabinete lo expone mucho. Habría que ver la conveniencia que es para el gobierno de Javier Milei hoy, que el lado más sensible de los humanos, que parece ser el bolsillo, no anda del todo bien. Entonces, no, eso lo vamos a dejar para mañana, porque siguen surgiendo datos todo el tiempo a contrapelo de lo que dice el gobierno, y insisto, en nuestra vivencia diaria también podemos rectificar que esos números que le dan mal al gobierno están no reñidos con la realidad, sino que acompañan la realidad económica que está viviendo en Argentina. Barto, te mando un abrazo, gracias, hasta mañana. Otro enorme, hasta